Saludos, aquí Samuel Montañez, experto en finanzas personales, y estamos en este nuevo webinar de GBM, donde hoy vamos a tocar un tema muy interesante que creo que le interesa a muchas personas, bienes raíces accesibles invirtiendo en fibras. Y hoy nos acompaña Anton Mortenkotter, quien es el especialista en la parte de bienes raíces, justamente en el equipo de Equity Research y de análisis de GBM. Bienvenido, Anton. Muchas gracias, Sam. Y Hola a vas, todos, ¿qué tal? Y básicamente el formato de hoy va a ser mucho más interactivo, mucho más dinámico. Vamos a estar tocando varios temas relevantes sobre la inversión en bienes raíces y en particular en fibras. Y pues justamente ya que tenemos al experto de nuestro equipo, Anton, yo le voy a estar preguntando varias cosas que considere pues relevantes y él nos va a compartir distintos puntos importantes que creo que todos deberíamos saber cuando consideramos invertir en bienes raíces, ya sea en directo, ya sea en fibras, y vamos a ver las ventajas y desventajas de esta clase de activo que sin duda alguna es de los más populares que hay en México. Pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues justamente vamos a platicarles un poco sobre qué es una fibra y por qué vale la pena considerarla como un vehículo de inversión atractivo. ¿Cómo funcionan? En particular, pues es un vehículo que existe a nivel mundial, pero vamos a hablar específicamente de la fibra en México. Vamos a hablar de los resultados de las prácticamente 18 fibras inmobiliarias que tenemos en México y cómo pueden acceder a estos vehículos de inversión desde la app de GBM fácilmente. También recordarles a todos los participantes que todas las preguntas que vayan teniendo a lo largo del webinar, pónganlas por favor en el chat y al final vamos a tener una sección de Q&A donde justamente Anton va a poder ir resolviendo la mayoría de estas dudas que podamos y pues así hacer esto más interactivo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, me gustaría presentar lo que vamos a cubrir hoy. Y justamente vamos a hablar de fibras inmobiliarias. ¿Qué es una fibra? Pues justamente es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Y hay que distinguir esto porque existen tres tipos de fibras puntualmente. Justamente las que vamos a estar cubriendo hoy son estas fibras inmobiliarias que se enfocan en adquirir recursos de los inversionistas, del gran público inversionista, para adquirir, construir y arrendar, o sea, rentar bienes inmuebles en México. Y justamente Anton me estaba comentando que las fibras en México, con la excepción de una, que es la que está del lado derecho, que es la fibra hipotecaria, están enfocadas en real estate comercial e industrial. ¿Qué significa esto? Están enfocados en desarrollar parques industriales y otro tipo de bienes inmuebles para fines de renta comercial, o sea, centros comerciales, pero también hoteles, escuelas, oficinas. Entonces, ahí vamos a estar justamente enfocados hoy. También existe la fibra hipotecaria, que ahorita Anto nos va a comentar un poco las diferencias, que si bien es cierto, también la podemos, digamos, meter dentro del grupo de fibras inmobiliarias. En realidad vamos a ver que es un poco distinta porque se enfoca en prestar dinero para hipotecas. Entonces, ahí tenemos un poco una diferencia. Y vamos a hablar también de qué es una fibra E y simplemente para distinguir que no vamos a estar cubriendo esas a detalle hoy, pero pues son fibras que se enfocan en proyectos de infraestructura y energía. Ahí tenemos 9 de este tipo de fibras, pero no son fibras como lo describiremos acá, fibras inmobiliarias, son este tipo de proyectos de capital de desarrollo, principalmente están enfocadas en carreteras u otros proyectos de energía e infraestructura en México. Y aquí me gustaría justamente preguntarte, Anton, tú, o sea, ¿cómo, digamos, explicarías en tus propias palabras las diferencias entre estas fibras? Sí, mira, antes que entrarle exactamente a esas diferencias, creo que algo súper importante de entender, digo, para todos los que están viendo en la audiencia, este tipo de vehículo, lo que le estamos llamando fibra en México, ¿no? Este concepto de vehículo, si ven las tres distintas bandejas que estamos poniendo, ¿no? Fibra C, fibra inmobiliaria y fibra hipotecaria, todas tienen algo en común, que ese algo en común es que todas están buscando estar invertidas en activos con flujos predecibles, ¿no? Y que están enfocadas en hacer distribuciones de flujo. Este es un concepto que en México pues nació en el 2011 con la primera fibra inmobiliaria, ¿no? Que fue Fibra 1, pero en Estados Unidos las famosas REITs llevan 50 años existiendo más, ¿no? Entonces,
Si van viendo cada uno de los buckets, en el fibra E, pues van a ver todo tipo de activos, van a ver activos enfocados a energía, van a ver activos carreteros. Es un sector súper joven, hay pocos vehículos, como lo ponen, hay algunas enfocadas a temas de distintos tipos de concesiones, temas agropecuarios, van a ver de todo hacia adelante y creo que puede, siempre y cuando se encuentre un activo que caiga dentro de la parte de infraestructura, seguramente veremos en los siguientes años alguna estructuración de algo distinto a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero creo que eso es como lo más importante tener en mente, que la creación del vehículo de fibra atiende a fomentar la inversión en este tipo de activos que usualmente pues, son clave para el desarrollo económico de un país y el plus que traen usualmente es, oye, te vamos a estar pagando distribuciones porque todo esto tiene flujos muy predecibles y usualmente se le agrega por ahí un beneficio fiscal, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante que todos nos quedemos en la mente como para entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de una fibra y por qué es distinta a una compañía, ¿no? En una compañía, pues, la haces tú como quieras, la estructuras como quieras. En las fibras, al final, funcionan como fideicomisos de cierta forma transparente, en donde pues, los flujos van fluyendo a través del fideicomiso hacia los inversionistas, ¿no? Y ahora, Anton, un punto muy importante que tocabas aquí que creo que vale la pena resaltar es el hecho de que en este fideicomiso, prácticamente este fondo que congrega ya sea activos carreteros o de proyectos de energía, en el caso en el que nos vamos a enfocar hoy, que son activos, bienes inmuebles para renta, en la mayoría, este portafolio de bienes inmuebles decimos que ya está estabilizado, que ya está cobrando rentas, ya está construido, ya tiene, como tú bien dices, flujos predecibles hacia adelante, o sea que no estamos empezando desde cero, en que vamos a levantar dinero y vamos a construir desde cero, o sea que hay que hacer como esta distinción en que aquí ya estamos invirtiendo principalmente en un portafolio de propiedades estabilizadas. Justo derivado de esta característica principal que tiene el vehículo de fibra, en donde, oye, la idea es distribuir efectivo, eh, tienen ciertas reglas en donde si hay fibra, o sea, las fibras tienen eh, dos formas principales de crecer, o con activos estabilizados o desarrollándolos internamente, ¿no? Ujú, ¿Qué pasaría si de repente llega una fibra y dice, oye, todo lo voy a desarrollar? Pues lo ujú, que va a suceder es que cuando vas a desarrollar tienes tiempos de construcción, tiempos de permisos, etcétera. Entonces te vas a echar año y medio sin flujos. Entonces hay ciertas reglas que te limitan el estar participando solamente en ese tipo de crecimiento, ¿no? O sea, no puedes solamente desarrollar, tienes que ya tener un portafolio estable que te esté dando los flujos estables y constantes y si quieres incorporar una parte de desarrollo, se puede, porque ujú, usualmente esas partes pues, terminan siendo más rentables, ¿no? ujú, Se vale hacerlo, pero sí tiene que ser con mucho cuidado, teniendo el foco de que, oye, yo soy un vehículo que tengo que distribuir efectivo, ¿no? O sea, ujú, el dinero no me lo puedo quedar, lo tengo que sí o sí ir distribuyendo. ujú, Entonces tienes que ser muy estratégico en decidir qué tipo de crecimiento vas a querer, ¿no? ujú, ujú. Ok. Oye, y ¿por qué? O sea, ¿por qué como platicábamos las fibras inmobiliarias de estas 18 que hay en México, la inmensa mayoría son de este tipo de real estate comercial, centros comerciales, hoteles, escuelas, parques industriales? ¿Y por qué solamente tenemos esta única fibra hipotecaria, que es fibra HIPO? Eh, o sea, ¿cuál es un poco, cómo podrías explicarnos un poco la diferencia? Yo creo que lo principal, y digo, sin tener la respuesta correcta 100% de esa pregunta, Sam, Ujú, pero yo creo que principalmente atiende al apetito del inversionista que existe en los últimos años. Otra vez, este es un vehículo nuevo. Yo creo que estamos empezando, no quiero decir que está en pañales porque ha crecido muchísimo, pero sigue siendo otra vez un sector joven. Creo que el primer approach es el básico de, oye, son propiedades y las vamos a rentar. Y sobre esto entonces podemos ir evolucionando a algunos vehículos un poquito más complejos en donde, oye, tal vez la estructura es, ya no tengo una nave industrial o ya no tengo un centro comercial, ahora son créditos, pero cuando entras en la parte bancaria, pues entras a temas financieros mucho más técnicos que solamente agarrar y decir, oye, tengo una propiedad y tengo un inquilino y recibo rentas. Entonces ujú, yo creo que atiende un poquito a eso, al tipo de apetito que existe y a que otra vez, esto nació para fomentar la inversión en el sector. Entonces, ujú, hoy por hoy creo que el foco era eso, ¿no? O sea,
el sector inmobiliario, incentivar la inversión, para hacer participar a los inversionistas en el sector. La parte financiera creo que todavía no es el foco de estos inversionistas. Entonces yo creo que Ya. por eso es que aún no hay más vehículos. Si te vas a Estados Unidos vas a encontrar de todo tipo, vas a Ujú. encontrar que hay con hospitales, con bodegas mini, ¿no? Que esas ya hay en México, pero Sí, vas el a encontrar storage. productos muy, muy elaborados, ¿no? Y vas a Ujú. ver de todo. Ya. Ok. Oye, y ya, pues entrando más a detalle justamente en las fibras inmobiliarias, en estas 18 fibras que tenemos, que prácticamente congregan más o menos al día de hoy 20,000 millones de dólares. Es cierto que, o sea, la fibra, pues es este fideicomiso, es este fondo que tiene este portafolio de propiedades inmobiliarias o una parte va a estar destinada para el desarrollo. Y estas fibras emiten certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, ¿no? Y Sí. cuando uno lo compra, pues te vuelves parte dueño de este portafolio, parte socio de este portafolio generador de rentas. Ahora, si bien es cierto, pues no es propiamente una acción, porque justamente es un certificado bursátil fiduciario inmobiliario. ¿Por qué? Por ejemplo, sé que para las reglas de las Afores y en general para los portafolios de inversión, normalmente las fibras se consideran pues prácticamente un equivalente a acciones, a renta variable. ¿Nos puedes decir tu perspectiva de por qué es esto? Se, o sea, se comparan mucho. De hecho, para muchos inversionistas existen en bandejas distintas, o sea, lo Ujú, ponen como en un tipo de inversión distinta, pero o sea, son muy similares, dado que su comportamiento en el mercado accionario pues, es el mismo, ¿no? Tienes ganancias de capital y tienes retornos por distribución. ujú, Entonces, tienes los dos componentes, los mismos componentes con los que puedes generar dinero en una acción, los tienes en un certificado bursátil, ¿no? ujú. Simplemente que la estructura del vehículo te obliga a que funcione distinto, ¿no? O sea, Ya. que es lo que decíamos, oye, el certificado está obligado a distribuir sus utilidades cada año. Es decir, si, y ya adelantándonos un poquito las características del vehículo, ¿no? Pero una fibra, bueno, todas las fibras lo que tienen en común, al menos las tres bandejas que vimos, es todas están obligadas a distribuirte al menos el 95% de su resultado fiscal de cada año. Ujú. Una empresa no lo tiene que hacer. O sea, si una empresa no quiere distribuir dinero a sus accionistas, puede no hacerlo Sí. y no existe ninguna consecuencia. Para Ujú. las fibras, dado que es otra vez este símil de un fideicomiso transparente en donde pues, los flujos entran y salen, o sea, están como solo de paso, están obligadas a hacerlo. Y las fibras pues no pagan impuestos y para seguir teniendo ese beneficio de no pagar impuestos, tienen que cumplir con todo lo que cae dentro de la ley del impuesto sobre la renta que implica hacer estas distribuciones, ¿no? Ya, entonces, en resumen, podemos decir que la plusvalía en el valor del inmueble lo podemos comparar con la plusvalía en el valor de capitalización de una empresa que está creciendo. Y la distribución de flujos de rentas que están obligadas las fibras a hacer, la podemos hacer equivalente al pago de dividendos, que como tú bien dices, hacen algunas empresas, más otras no, tal cual. Exactamente, justo como lo pusiste, creo que está perfecto. El valor de tu certificado cada año debería irse apreciando con la plusvalía de los activos que tienes dentro de esa fibra, ¿no? Ya. Entonces, pues sí, o sea, no porque estemos haciendo esta inversión en bienes raíces desde el punto de vista bursátil, nos estamos perdiendo de todos los beneficios, pues estándar, e incluso podríamos decir que beneficios adicionales, por lo que acabas de decir de la parte fiscal, ¿no? Exactamente. Sí, digo, de la parte fiscal existen creo que dos beneficios principales. Ujú, El primero que te diría es, para los inversionistas, existen ciertos inversionistas exentos, ¿no? ujú, Que existe un reglamento, ¿no? Pues una ley, pero para hacerlo mucho más fácil, en su mayoría son las Afores. Las Afores, que son los fondos de pensiones en México, cuando invierten en una fibra, reciben todo el dinero limpio. Es decir, no tienes que, a diferencia de si eres alguien que está rentando una propiedad, que vas a tener que pagar ICR sobre esa renta, si un inversionista exento invierte en una fibra y le cae esa renta, no tiene que pagar nada de impuestos. Entonces, eso que hace, lo hace muy atractivo para estos inversionistas. ujú. Entonces, para ellos, invertir en algún vehículo de bienes raíces que no sea una fibra,
de entrada ya le perdiste la parte de los impuestos, ¿no? Entonces se vuelve muy atractivo y por eso es que estos son los principales participantes en estos vehículos. Y la otra Ujú, parte que va más hacia las personas físicas, ¿no? Las personas como nosotros, cuando tú estás invirtiendo en una fibra, ¿no? Y tienes tu certificado y decías lo que decíamos, ¿no? Oye, la plusvalía de los activos dentro. Entonces, digamos que compraste un certificado, te costó 10 pesos, ahora está en 12 por la plusvalía de los activos. Si tú lo vendes como persona física, no pagas impuestos en esa ganancia. O sea, tú ujú, ganaste de 10 a 12, ganaste 2, esos 2 son limpios para ti. Mientras que si lo comparas en una venta de alguna propiedad, pues vas a tener cierta carga fiscal dentro ujú. de esa transacción, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de incentivos son los que existen para que otra vez el vehículo se fomente la inversión, se atraiga muchísimos inversionistas y ayuden al desarrollo del país, ¿no? Ujú, ujú. Y hablando ya puntualmente justo de lo que estabas diciendo, muchos inversionistas que nos estarán escuchando, pues justamente en México creo que la frase no hay nada más seguro que un ladrillo, pues es icónica, ¿no? Prácticamente todos lo hemos Ujú. escuchado desde siempre Sí. y muchas personas se estarán preguntando, oye, ¿qué me conviene? ¿Comprar un departamento y rentarlo en directo, lo que podríamos llamar inversión en directo, o invertir en una fibra? O sea, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Te voy a contestar con una pregunta. Tú dime, o sea, te voy a contestar con una pregunta y tú dime, ¿qué prefieres? Tener que acumular cierta cantidad de dinero, no sé, digamos 1 millón de pesos para poder dar un engancho, para comprar digamos, un departamento, ¿no? Pongamos un ejemplo, un departamento, 1 millón de pesos, sea para que vivas tú o para rentar, digamos que lo vas a rentar, vas a tener que contratar un intermediario, ese intermediario va a tener que buscar a un inquilino, vas a tener que hacer un estudio al inquilino para evitar temas ahí, asegurarte de que es una persona que sí te va a estar pagando la renta, tener un retorno promedio de renta en México para un departamento de entre el 3 y el 5%, tener una plusvalía en ese departamento pues, muy cercana a algo como inflación, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Eso? O ver el escenario en una fibra en donde estás invertido en 100 propiedades, es decir, completamente diversificado, tienes a un equipo de profesionales administrándote esas propiedades, estás obligado a que te caiga una renta y la mayoría de tus inquilinos son compañías internacionales, nacionales, de las principales del país, y que si de repente decides, oye, ¿sabes qué? Bueno, puedes entrar a esta inversión desde 12 pesos, ¿no? Ujú, Y si de repente dices, oye, ¿sabes qué? Yo necesito ese dinero de regreso, pues es en un mercado bursátil en donde tú puedes recuperar tu dinero en 5 minutos, contrario a si de repente quieres salirte de una inversión física, tendrás que contratar, buscar un comprador, es un solo activo en específico, tal vez tendrás que apretar el precio. O sea, creo que hay muchísimas ventajas que existen de estar en un vehículo como una fibra. No es la regla, obviamente no siempre va a ser el caso, o sea, no estoy diciendo que siempre vaya a ser una mejor opción. Creo que en general, usualmente, existen muchos beneficios, más en la parte financiera, que hacen que una fibra se vuelva mucho más atractivo que una inversión tradicional. Pero hay formas, obviamente, en la que una inversión tradicional también puede ser muy atractiva, ¿no? Pero creo que como regla general, sí es muy importante voltear a ver las opciones que tienes y en este caso, creo que algo que sucede muchísimo y lo platico con amigos, lo platico pues, con el mundo que me rodea, ¿no? Como que ujú, existe una brecha muy grande todavía en México para conocer este tipo de vehículos y como que no se tiene tan claro que, oye, al final es una inversión en bienes raíces y si lo estoy viendo como una inversión, ¿no? Como patrimonio, y quiero que mi patrimonio dependa del sector inmobiliario, pues una fibra está directamente involucrada en eso porque me está ofreciendo un portafolio de propiedades. Hay veces que como que no se siente así, se siente más como de, oye, es una acción, es el mercado, como que todavía sí existe bastante desinformación del lado del mercado financiero que causa que ni siquiera entre en la conversación en, oye, un departamento o existe esta fibra que está pagando un 10% de distribución al mes, ¿no? ujú. Y entonces ahí es donde creo que siempre es súper importante balancear. Ya, y bueno, contestando a la pregunta y después de esta explicación tan detallada,
por lo menos para mí, y creo que para muchos de los que nos están escuchando, es evidente que pues, la opción de inversión en directo, después de pues, todas las consideraciones que luego muchas veces no tomamos en cuenta que nos acabas de compartir, pues implica un montón de trabajo, implica riesgo, implica pues tasas de vacancia. Evidentemente a veces los inquilinos no pagan la renta, a veces no se quieren salir del inmueble, no siempre donde compramos se va a apreciar, a veces como que lo damos por hecho, pero pues evidentemente no es tan fácil, no es tan simple. Y como bien dijiste, pues creo yo que para muchos inversionistas que no son expertos del mercado inmobiliario, que no se dedican a administrar inmuebles, que como nosotros o como yo tienes un trabajo, tienes actividades, no le puedes dedicar pues todo tu tiempo a administrar dos, tres departamentos que tengas, la fibra te ofrece pues los mismos beneficios y adicionales, ¿no? Como bien decías, diversificación, tienes expertos, o sea, prácticamente los mejores desarrolladores en México a tu disposición, tienes el beneficio fiscal, que como bien dijiste, pues en una persona física te puede representar 20, 25, 30 o hasta 35% de pago de ISR, ¿no? Que aquí te puedes ahorrar. Entonces, y la parte de liquidez, que creo que es súper importante enfatizarla, que justamente en el COVID, por ejemplo, yo recuerdo que muchas personas que tenían invertido sus ahorros, su patrimonio justamente en dos, tres departamentos, a la hora de tener esa necesidad tan rápida de capital porque tienen un familiar enfermo, tu mamá, tu papá, tu tía, etcétera, y tienen que liquidar, rematar prácticamente el departamento con un descuento para tener esa liquidez, pues justamente ahí vemos que la fibra, como bien dijiste, te puede dar esa salida prácticamente de inmediato y puedes vender tu posición porque estos son vehículos, como bien dijiste, muy bursátiles, fáciles de vender, lo puedes vender desde tu aplicación y es cierto que no siempre lo vas a poder vender arriba, pero definitivamente mucho más fácil recuperar tu dinero y tener esta liquidez que hacerlo a través del mercado en directo, donde el dinero está pues literalmente enterrado, ¿no? Justo esta parte que mencionas es creo que una que usualmente pues, a la gente cuando está intentando invertir en el sector se le olvida y como que no la considera. Y la parte de la liquidez es clave justo por lo que mencionas. O sea, y la parte de la liquidez es lo que, a mi consideración, te ofrece un premio muy importante del invertir en un mercado bursátil versus en un activo inmobiliario, ¿no? Ujú, Porque ujú, justo pasa lo que dices, oye, digamos que yo tengo mi departamento de 3 millones de, yo creo que vale 3 millones de pesos, ¿no? Y el mercado me ujú, está diciendo que vale 3 millones de pesos. ujú, Pero ese 3 millones de pesos es muy distinto a, imaginémonos que existe un solo certificado de una fibra que vale lo mismo. El precio que tú estás viendo en la pantalla es el precio, habrá una ligera desviación, pero es el precio al que le das enter y lo recibes en tu cuenta de banco, ¿no? En ese momento. ¿Es el ujú, por qué? ujú. Porque tienes esa revaluación constante que le está dando el mercado y que le da la versatilidad y la liquidez de todos los inversionistas involucrados. Mientras que tienes un 3 millones en un activo en X ciudad, véndelo, ¿no? O sea, Que te para dijo tu empezar, amigo que es broker, ¿no? sí, o Sí. sea, ajá, y te dijo, oye, ahora resulta que lo quieres vender, te urge el dinero, no necesitas para la próxima semana, fíjate que de entrada el corredor te va a cobrar el 5%, ¿no? Mm, Ahora, si traes cierta ganancia porque te había costado 2, pues ahí cáchale el 30% del ISR. Y ujú, resulta que como hubo alguna emergencia o algo, y tal vez no tenía yo la protección suficiente con algún otro producto financiero o lo que sea, pues voy a tener que salir a rematarlo. Entonces la ujú. realidad es que no valía 3, terminó siendo algo de 2,5 por la necesidad. Y eso te ayuda mucho de este lado a protegerlo porque va a ser muy difícil que te veas en ese punto. Claro. Existen, obviamente, siempre que vayas a ver invertir en una fibra, hay fibras con mucho más liquidez que otras y tendrás que tomar una decisión y hacer cierto análisis. No tan complicado, pero cierto análisis, al menos para entender estos fundamentales y decir, oye, ¿sabes qué? Si yo meto tanto dinero, pues dependiendo de qué tanto se opera, pues lo recupero en un día, ¿no? Ujú. O me tardo un poquito más. Sí, Pero esa mate se puede hacer, ¿no? Y entonces claro. creo que esa es clave, ¿no? Y sí es súper importante siempre tenerlo en mente, que la inversión en este tipo de activos usualmente es de largo plazo. Ujú, Ese es otro de los incentivos o de las cosas que ayuda al vehículo como fibra, como tal, ¿no? Porque, o sea, imagínate, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Soy socio en una carretera. ujú. ¿Cuánto Sí. de los anuncios que has visto en las noticias?
¿cuánto cuesta? O sea, ya hablando de una fibra E tal vez, ¿no? Pero Ujú. ¿cuánto cuesta hacer una carretera? Sí, pues sí sé, Yo- si no mal recuerdo, la fibra de MIP, de Mexico Infrastructure Partners, creo que es la que más grande en términos de dinero es, ¿no? Tal cual. y terminan invirtiendo en carreteras que cuestan, que la inversión fue 3,000 millones de pesos. Sí, Y yo te puedo decir que soy socio. O sí, sea, ese acceso que le das al mercado con tan poquito, o sea, con un capital mínimo, es buenísimo. Y esa claro. exposición que puedes lograr con este tipo de vehículos es buenísimo. O sea, o sea, imagínate, fibra uno, ¿no? Que es la fibra en cuanto a metros, es la más grande del país. Ujú, Tienen 10 millones de metros cuadrados. ujú. O sea, primero piensa en la diversificación que invertir en algo así te puede dar, ¿no? Versus 100 metros de un departamento en alguna ciudad, Sí, ¿no? O que Fibra sea, uno entiendo tiene oficinas, tiene centros comerciales, tiene parques industriales, y tienes en de todo todo, México, ¿no? ¿no? Exacto. Y vas a ver varios vehículos así, ¿no? Vámonos a una de las fibras que más nos gustan en el área de análisis, por ejemplo, un Fibra Monterrey, ¿no? Tiene la mayoría en parques industriales. Oye, otra vez, tendrá como 800,000, 1,000,000 de metros cuadrados, un poco más. Compáralo contra la exposición que puedes tener tú en directo, se vuelve Sí, imposible de llegar a un algo así, ¿no? departamento en Polanco de 70 metros cuadrados contra eso, Ojalá, ¿no? híjole, sí, 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 exactamente. Entonces, ese tipo de acceso, ¿no? Esa barrera baja para ti, para invertir, es de lo que hace muy atractivo este tipo de vehículos también, Ujú. ¿no? Oye, Antón, y ahorita que mencionaste Fibra Monterrey, si nos vamos a los resultados de las fibras en 2024, estaba viendo en la gráfica, si la podemos poner para el público, que es la segunda con mejor desempeño, con un sorprendente 27.7%. Pues ahora sí que la ganadora por mucho fue Fibra Prologis. ¿Nos puedes decir, o sea, qué ven en el equipo de análisis de por qué se dio este pues, incremento tan importante en estas fibras y por qué vemos este diferencial con otras, por ejemplo, como Fibra uno o Terrafina? Sí, mira, y esto creo que está buenísimo verlo, porque también lo podemos aterrizar intentando compararlo contra la inversión tradicional, ¿no? Ujú, Una cosa es, o sea, los resultados del cuarto trimestre del 2024 fueron muy positivos para todas las fibras. El principal driver de los resultados en la mayoría es un tema del efecto cambiario. O sea, muchas de estas están muy expuestas al dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el año pasado el dólar estaba en 18 y ahora está en 20, pues me caen mucho más pesos. Cuando intentas hacer este comparativo versus una inversión tradicional, creo que va a ser muy complicado encontrar un activo que tenga esa característica, ¿no? ¿Por qué? Porque si va a ser una nave industrial, o sea, en departamentos es difícil, ¿no? Creo que va a ser difícil si de repente te dicen, oye, esto eran $1,000 y eran 18,000 pesos, ahora quiero que me des 23,000, pues ujú. el incremento en pesos es un montón, entonces quiero ver Claro, cómo lo cobras, ¿no? claro. Entonces, ese es un componente también muy importante y algo atractivo que te pueden dar esto. Ahora, creo que algo súper, súper importante de entender de este gráfico y más o menos la idea de por qué vale la pena tocarlo es, cada una tiene un fundamental distinto, ¿no? O sea, si ven en Fibra Prologis que se duplicó, o sea, que creció 109%, le estamos poniendo que el principal driver ha sido adquisición. ¿Esto por qué es? Porque Fibra Prologis compró a otra fibra, ¿no? El año pasado. Entonces, eso fue el principal impulsor de sus resultados. Entonces, eso siempre es importante entenderlo porque puedes ver un 100% en algo versus un 100% en otra cosa. Y si este 100% fue porque compré algo y este 100% fue porque negocié mis contratos y logré doblar el precio, obviamente te habla de Claro. fundamentales distintos, ¿no? Claramente yo prefiero estar del lado de donde alguien me dice, oye, tengo el suficiente poder de negociación como para duplicar precios, ¿no? Entonces Ujú, dices, esto es buenísimo, si esto continúa hacia adelante, va a ser importantísimo, ¿no? Entonces, eso es importante. Vas a ver a Fibra Monterrey, en donde le estamos poniendo. Fibra Monterrey, sus resultados fueron parte de desarrollo, parte de adquisiciones. Ellos crecen estabilizado, ¿no? Creo que uno buenísimo que está ahí también es Fibra Nova. Fibra Nova es 100% desarrollo su crecimiento, ¿no? Es ujú, tipo de cambio, pero aparte de desarrollo. Fibra Nova es una de las fibras que más está desarrollando en el norte, en específico en Chihuahua, y hacen propiedades específicas para el sector manufactura y inquilinos ujú, muy especializados, ¿no? ujú. Entonces,
Y, por ejemplo, puedes ver un Fibra MQ en donde tal vez se lo estamos atribuyendo más a dinámicas operativas. ¿A qué me refiero con eso? De, oye, Fibra MQ tiene un portafolio comercial que durante la pandemia tal vez no le fue tan bien. Resulta que la ocupación se está recuperando, entonces están pudiendo negociar también ahí un poco de mejor precio. O sea, todas esas dinámicas es súper importante entenderlas y es Ujú. parte del análisis que tienes que hacer cuando vas a decidir en qué vas a invertir, ¿no? Ya, y para aclarar este punto para la audiencia de el tipo de cambio, lo que entendí es que las fibras, al tener estos contratos de largo plazo, de 5 o 10 años, con empresas internacionales o empresas mexicanas, triple A, vamos a decir, rentarle un parque industrial que Funo se lo renta a Bimbo, por ejemplo, ellos sí tienen la capacidad, como decías, de rentar en dólares. Y pues sus inquilinos pues sí tienen la capacidad de comprometerse y a estos contratos además de largo plazo. Y como bien decías, si tú compras un departamento de 70 metros cuadrados y le dices a tu inquilino, oye, te voy a subir de 18 a 23 de un año a otro, pues muy probablemente pues va a estar difícil, ¿no? Mantener ese Sí, inquilino. sí, sí, sí. Y digo, aquí aclarando para la audiencia, ¿no? Creo que hacemos el símil hacia un departamento porque es lo que más se escucha. Entiendo que Ujú, existen muchas formas de hacer una inversión claro. directa, locales, comerciales o lo que sea, pero como que, y digo, platicándolo otra vez con amigos, familiares, lo que está más siempre en la mente de la gente es, oye, un departamento y lo voy a rentar. Y justo sucede esto que mencionas, ¿no? Ujú, También otra parte es el ejemplo que dices, ¿no? Imagínate que Bimbo le está rentando algo, una nave industrial a Funo. Cuando tú revisas, pues oye, resulta que la renta para Bimbo es el 2% de lo que genera, ¿no? ujú, sí, Entonces, si me duplicas la renta, pues va a ser el 4, que está feo, pero a ver, para una empresa de ese tamaño, o sea, obviamente no va a pasar, ¿no? Que se lo dupliques, pero más o claro. menos por sensibilizar. Y lo volteas a ver y te pones a ver las dinámicas en México, oye, una persona, un asalariado, pues la renta, el safe, la regla medio de dedo que escuchas ahí de finanzas personales es que no sea más de un tercio de tu ingreso, Claro. ¿no? Y hay muchos casos que es mucho más, o sea, que la Sí, por renta supuesto. representa la mitad del La ingreso de mitad, una fácil, persona. sí. Entonces, eso es lo que te complica mucho las dinámicas de que, oye, si de repente me dejan de pagar, oye, que hay que incrementar precio, versus otra vez un equipo profesional encargado de negociar contratos, de buscar inquilinos, triple A. O sea, como que todas esas cosas son súper importantes de considerar cuando se está tomando una decisión por el estilo, ¿no? Ujú. Oye, y profundizando un poco en los resultados de estas fibras, que como decíamos, algunas fibras como Funo tienen diversificado su portafolio en una parte de oficinas, en una parte de centros comerciales, en una parte de parques industriales, otras estarán más cargados a centros comerciales, fibra shop, otras a parques industriales. O sea, qué podemos decirle a la audiencia sobre, no sé, vamos a decir que los centros comerciales tienen mejor rendimiento promedio en las rentas que se cobran versus los parques industriales o al revés? O sea, ¿podemos identificar alguna tendencia al respecto? Sí, y esa pregunta es buenísima porque o sea, todo lo que mencionas atiende a una cosa que creo que es clara, es que es súper importante que todos tengamos clara, que es a mayor riesgo, mayor retorno. Esa regla se mantiene para todo en esta vida, creo yo, ¿no? Ujú, Entonces, cuando tú estás viendo un hoy, bueno, hablemos de los últimos 5 años, en ujú, donde estás viendo, viste un boom industrial, viste un boom de relocalización de compañías hacia el sector, hacia México, o sea, muchísima demanda en la parte industrial. ¿Qué fue lo que sucedió? La parte industrial se volvió cara, se volvió lo que más, en donde todos querían estar, es de las que menos riesgo tiene porque sucede esto que te decía, ¿no? Oye, mi renta representa el 2% de mi inquilino, o sea, veo difícil que me deje de pagar. Mientras que si te vas a la parte comercial, este, pues vas a tener a un montón de inquilinos, ¿no? Ya tengo a un centro comercial, digamos que hay 100 locales, pues cada local es un inquilino distinto, cada uno tiene cierto perfil de riesgo distinto, un poquito más cíclico, dependiente del consumo, de la parte económica. Entonces, cuando tú revisas históricamente también ha sido igual, pero si revisas los últimos 5 años, en donde durante la pandemia el tipo de activos comerciales y oficinas sufrieron bastante, sí, sí se pide, o sea, sí están dando retornos bastante más altos otra vez ujú, por ujú, el riesgo que ujú, conlleva, ¿no? O ujú, sea, si tú
Y hablando un poquito de métricas que hemos platicado, creo que en otros webinars del sector, pero cuando ves cuánta rentabilidad genera cada uno de estos sectores versus lo que tú invertiste a nivel empresa, los sectores comerciales están cotizando como a niveles del 11%, 12% tal vez, mientras que el sector industrial alrededor del 8%, ¿no? Y Mm, eso te deja un poquito ver que justo a estos, dado que hay más riesgo, pues el inversionista le está pidiendo un retorno mayor para ujú. poder participar. Ya, súper interesante. Sí, claro, hace todo el sentido. Oye, y si vemos, por ejemplo, si comparamos a las fibras contra el mercado en su conjunto, por ejemplo, en el mercado accionario mexicano, si tomamos el Mexbol, el IPC, que si tomamos, por ejemplo, los últimos 10 años, del 2015 al 2025, ahí sí les podemos mostrar en pantalla a la audiencia. Podemos ver, por ejemplo, que Fibra Prologis, que como vimos ahorita, pues, ha sido la que mejor desempeño ha tenido, y Fibra uno pues no, o Funo, no le ha ido tan bien comparado al IPC. O sea, digamos que en promedio vamos a ver cómo esta tendencia donde no forzosamente al comprar una fibra, eso me garantiza que todas más o menos se ven igual. O sea, que sí ¿No? podemos quedar por encima, digamos, del mercado accionario o podemos quedar por debajo, ¿no? Y justamente tú, ¿qué recomendarías para que, pues de alguna forma, se promedie o no sé si diversifiquemos, compramos todas, compramos tres, cuatro? O sea, ¿tú qué dirías al respecto para justamente, pues tratar de tener esta parte inmobiliaria, pues con la mayor probabilidad de ganancia? Creo que la clave en esto que me pregunta Sam está en la diversificación, ¿no? Porque otra vez, justo lo puedes ver aquí, ¿no? Dos extremos de la moneda, donde a un Fibra Prologis le ha ido súper bien y a un Fino, pues no le ha ido tan bien. Todo atiende a dinámicas operativas, atiende a tal vez comunicación con el mercado, a temas de riesgos, temas de endeudamiento. O sea, cuando hagas una radiografía de esos dos nombres, pues te vas a dar, la verdad, que de forma muy clara vas a encontrar qué fue lo que le afectó o ocasionó que pues esto se moviera de la forma en la que se movió. Ahora entendiendo que, a ver, yo veo esto todo el tiempo, ¿no? Y mi día a día es estar 6 de la mañana hasta la tarde viendo. La mejor forma de reducir ese riesgo sin la necesidad de que tengas que dedicar de lleno a esto es diversificando. Entonces, dentro de esa diversificación, creo que lo mejor es entender pues, cuáles son los vehículos, pensar, oye, qué dinámicas son las que me interesan, qué dinámicas no, o también, o sea, eso escogiendo algunos nombres en específicos, o también invirtiendo en algún fondo de inversión que ya haga eso por ti, ¿no? O sea, Ujú, que ya esté expuesto a distintos vehículos, a ujú, distintas cosas. O sea, creo que tienes esas dos alternativas para ujú. poder atacar esa diversificación e intentar estar un poquito por encima del mercado, ¿no? Ya. Y hay que decirle a toda la audiencia y todos los que nos están escuchando que, por ejemplo, a través de la app de GBM, ustedes tienen acceso a través de Markets de Trading MX a todas las fibras. Las 18 fibras de las que hemos platicado hoy tienen acceso. Y aquí un punto muy importante que platicabas, Anton, sobre la parte de cuánto dinero necesitas típicamente para invertir en directo. Como bien decías, pues típicamente por lo menos vas a requerir normalmente como 1 millón de pesos para comprar un departamento, dar un enganche, el resto a crédito y acondicionarlo, etcétera, pagar al notario. Y aquí, fíjense, algo bien interesante es que el precio promedio de un certificado de todas estas fibras, creo que por ahí nada más nos faltan fibra Hipo y Terra Fina, están alrededor de los 10 pesos, o sea, lo cual, 10, 20 pesos, lo cual se me hace sorprendente y creo que nos confirma que esto es una forma de democratizar el acceso a inversión profesional de bienes raíces. ¿Tú estarías de acuerdo, Antón? Estoy completamente de acuerdo y justo es una de las ventajas que te marcaba al principio, ¿no? O sea, el poder participar en estar expuesto a este sector y decir, oye, soy socio en 200 propiedades, Ujú, una parte chiquitita, digo, con mis 11 pesos tal vez era bien poquito, pero pues puedes decir que eres socio y que estás participando y que estás expuesto a ese sector, ¿no? ujú, ujú. Y justamente como bien dijiste ahorita, una de las formas en que tú, si tú no sabes bien cuáles comprar, en qué proporción comprarlas, y están pensando ahorita, oye, pero ¿qué compro las 18? ¿Qué hago?
como bien dijiste, hay ya fondos de inversión que se dedican a hacer esto por los inversionistas y ya te ofrecen este producto pues empaquetado prácticamente para que tú tengas acceso a este portafolio diversificado. Y por ejemplo, existe un tracker que se llama Fibra TC14 que te permite invertir en un portafolio de fibras, de estas fibras justamente inmobiliarias que hay en México. Y otro vehículo muy interesante es que en GBM contamos con lo que se llaman cuentas gestionadas o SMAs, Separately Managed Accounts, que básicamente aquí tenemos dos productos específicos que son que dan exposición al mercado de fibras y bienes raíces, tanto local, que es en el que hemos estado hablando hoy, pero también global. ¿Y qué nos puedes decir un poco, Anton, al respecto de estos dos vehículos, que es el Global Real Estate y también el Fibras SMA? O sea, ¿qué pueden esperar los inversionistas de estos dos vehículos? Digo, creo que la diferencia principal está simplemente en la exposición geográfica, ¿no? Ujú, Pues ya dependerá de cada inversionista, de su perfil de riesgo, de pues, la asesoría que logren tener o del análisis que ellos quieran hacer, el decidir, o sea, o pensar qué es lo que les interesa, ¿no? Si alguien ujú, está tal vez muy negativo y que está creyendo que, oye, sabes que las dinámicas en México tal vez no van a ser las mejores, pues entonces existe la forma de participar en bienes raíces internacionales, con algún vehículo de este estilo, ¿no? Y tener la exposición a, ¿sabes qué? Yo prefiero estar, que mi dinero se mueva como los bienes inmuebles en Estados Unidos. O al ujú, contrario, puedes decir, ¿sabes qué? Híjole, el tema económico político en Estados Unidos está complicado, pues prefiero estar invertido en México y tener ujú, una exposición directa a fibras en lugar de algo global. Creo que ahí ujú, va a depender mucho de cada inversionista, cada quien tendrá que tomar su decisión, pero ujú, lo importante y con lo que yo me quedaría de la plática en general es que es tener en mente que existen alternativas. Otra vez, la verdad absoluta, es complicado decirla, o sea, pues, no me atrevo yo a decirte, oye, esto siempre va a ser mejor que esto, porque siempre hay casos especiales, ujú, pero sí es importante tener en mente que existen muchas alternativas, que existen productos, a pesar de que es joven en México, pues es un producto súper avanzado para México, ¿no? Entonces que existen este tipo de productos que te pueden ayudar a estar expuesto al sector y que tal vez muchos no tenían el radar o tal vez no tenían bien entendidos, ¿no? ujú. Y algo creo que interesante que podemos rescatar de esto que acabas de mencionar sobre la diferencia entre querer exposición global en Estados Unidos, Europa, creo que hasta Australia tiene este Global Real Estate SMA, es que si uno invierte en México, por ejemplo, y algo que mencionabas de estos parques industriales del sector de manufactura, es que me da la impresión, y digo, ahí justo te quiero preguntar, que ha habido como que un apetito en los últimos años por la emisión de fibras en la bolsa de valores en México. Justamente estaba platicando el otro día contigo y con otros analistas, y les decía que me llamaba la atención que en México los últimos 10 años, principalmente las emisiones que ha habido de empresas en la Bolsa Mexicana de Valores y en Viva, han sido de fibras inmobiliarias, ¿no? O de Sí, fibras ES y otros vehículos de capital de desarrollo, pero tú, o sea, a qué atribuyes este, pues como apetito de que este sector podemos decir que es de los sectores pues más activos que hay en la parte de inversión en México y pues no sé, nearshoring, no sé si ahí tiene que ver algo, ¿qué nos puedes decir al respecto? sí, mira, eso creo que atiende a dos cosas principales. La primera, a la estructura del vehículo, que era lo que les platicábamos hace rato, ¿no? Ujú, El vehículo está obligado a distribuirte dinero. ujú, Entonces, si una fibra quiere comprar un portafolio muy grande, se vuelve difícil acumular flujo solamente quedándote con el 5% que es lo que te puedes quedar, ¿no? claro. De tu utilidad fiscal. Entonces, la forma en la que puedes acceder a dinero para comprar este vehículo y seguir creciendo, pues es levantando dinero del mercado, sea deuda o sea equity. Ujú, Esa es la primera, ¿no? Entonces, el vehículo te ha obligado a crecer. Ahora, ese crecimiento, que es la segunda, ha venido dado el apetito que existe en México, dadas las dinámicas que estuvimos viendo durante la pandemia, en donde, oye, sabes que la parte de e-commerce saltó 7 años en el futuro con todo el tema de las restricciones de movilidad, muchos nuevos centros logísticos se abrieron, también con temas de
temas geopolíticos globales de, oye, ¿sabes qué? La relocalización. Entonces hubo un montón de apetito, hubo un montón de demanda y esto hizo que las empresas quisieran crecer y pues para crecer sí o sí necesito al mercado. Entonces Ujú, eso es lo que creo que ha ocasionado mucho que pues este ha sido el principal sector, el más activo en el mercado de valores en los últimos años, ¿no? ujú, ujú. No, bueno, pues súper interesante. Y si te parece bien, creo que con esto podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, justamente del auditorio, para ver qué preguntas les gustaría hacerte. Y ya pues que yo no, digamos, ocupe todas las preguntas. Vamos a ver algunas. A ver, tenemos una de Ricardo que dice, en caso de vender, ¿qué implicaciones se tiene con la fibra? Digo, ahí me imagino que está hablando un poco de la parte fiscal, ¿no? De la parte me imagino que se refiere a la parte fiscal. En la parte fiscal es lo que les platicábamos. Tú como persona física, o sea, este es un beneficio solo para las personas físicas, ¿no? Si lo compró una persona moral funciona distinto, pero si Ujú, eres una persona física, no tienes que pagar impuestos por la ganancia de capital, ¿no? ok, Tal cual. sí. Algo que sí es importante tener en mente es las distribuciones y que forma parte de lo que les platicábamos. Las fibras no pagan impuestos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean los resultados de una fibra, van a ver que son los ingresos, la rentabilidad, la utilidad, y en ningún lado van a haber impuestos. Lo que la fibra hace es agarrar eso y distribuírtelo. Por eso es un proxy de rentas. O sea, es tu renta. Ahora, tú como inversionista, cuando recibes esa renta, vas a pagar impuestos porque estás recibiendo una renta. O sea, sobre la renta que Ujú, recibes, sí vas a pagar impuestos y eso va a ujú. depender de cada inversionista Y del monto, ¿no? eh, Tal es- cual. y de su parte fiscal y Sí, también va a depender de si porque las fibras luego hacen estrategias para que todas las rentas para las personas físicas también sean exentas, ¿no? ok, Puedes ver, por ejemplo, existen Fibra Nova, hace muchas estrategias para intentar que todas las distribuciones te caigan libres de impuestos. Entonces ok, eso va a variar un poquito, pero en la parte de la venta de tu certificado estás libre, en la parte de recibir las rentas va a depender de cada quien. ok, súper bien. Aquí Adolfo nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas de invertir en fibras respecto a un pool de rentas? Y digo, ahí me imagino que Adolfo se refiere como a estos pues vehículos o estos desarrollos donde tú puedes ser parte de dueño de unos metros de un Sí, multifamily que se dedica a rentar, ¿no? sí, yo pensaría lo mismo, yo creo que se refiere a eso. Ujú, La primera te diría que es el tamaño, ¿no? O sea, otra vez, tal vez ya no lo estás comparando contra un departamento, tal vez ya lo estás comparando contra una torre de edificios de departamentos, si son 100 departamentos, son 100 departamentos contra no sé cuántas propiedades, ¿no? O sea, ujú. contra Como tú millones de decías, metros 10,000 cuadrados. metros cuadrados, Entonces creo que tal una de cual. las principales va a ser tamaño, va a ser la diversificación y la otra vez los beneficios fiscales son súper importantes, ¿no? Y aquí un punto creo que importante que podemos también sacar de la pregunta, Adolfo, es, ustedes, o sea, tú identificas alguna diferencia entre renta, o sea, los costos de renta que se cobran en la parte residencial, que propiamente hablando, pues no tenemos una fibra de este tipo en México, pero versus la parte comercial e industrial, o sea, en decir, estamos, o sea, Adolfo está comparando renta de departamentos residenciales, aunque es un portafolio versus renta de estas propiedades comerciales e industriales. Entonces, Ya. ¿qué Eh, nos puedes decir al Esa respecto? es buena pregunta porque cada sector depende. O sea, cada sector tiene márgenes distintos. Si tú volteas a ver los márgenes industriales, usualmente los márgenes industriales son muy altos, ¿no? Porque tu Ujú, costo operativo, otra vez tienes un inquilino que hace movimientos de logística o lo que sea, tienes que pagar predial, seguridad del parque industrial, pero es como es el más sencillo, ¿no? ujú, De estos. Si te vas a la parte comercial, vas a ver márgenes más bajos. ¿Por ujú, qué? Porque necesitas tal vez equipo de venta, necesitas publicidad. En lugar de atender a 10 inquilinos, atiendes a 150. claro, Entonces la parte operativa está mucho más pulverizada y se vuelve mucho más complicada. Entonces tienes claro. márgenes más bajos y en la parte de oficinas funciona similar, ¿no? O sea, Sí. cada sector va a cambiar. Vas a tener dentro de cada sector variaciones en las fibras y eso sí es súper importante, ¿no? Cuando tú veas una fibra, no sé, otra vez, de las que más nos gustan, Fibra Monterrey. ¿Por qué nos gusta mucho Fibra Monterrey?
tienen los mejores márgenes. ¿Por qué? Porque la Mm, administración es de las más eficientes, es la más alineada contigo, y entonces eso te ayuda a que pues, te genere muchísimo más flujo. Y vas a ver claro, otras estructuras que tal vez no funcionan tan limpias como esta, ¿no? sí. Y creo que o sea, justamente complementando lo que acabas de decir, especulando un poco, sin tener, digamos, los datos duros, pero especulando, evidentemente cualquier tipo de renta en esta parte industrial y comercial que típicamente es a personas morales, a empresas, va a tender a ser un poco menos riesgoso que rentarle a inquilinos individuales y familias, ¿no? Tal cual. Prácticamente. Ujú, Y existen muchas compañías, otra vez de las que les mencionaba, no sé, un Fibranova, por ejemplo, que a cada inquilino le dice, ok, tu compañía internacional, vas a estar aquí, casi, casi, necesito una carta garantía de tu headquarter y si nos peleamos porque me dejaste de pagar, nos peleamos en Nueva York, ¿no? O sea, o nos peleamos en algún otro lado. Hacen muchísimas medidas para asegurar justo que esto no termine sucediendo, ¿no? ujú. Aquí Dulce nos pregunta, buenas tardes, invierto en Global Real Estate SMA, estoy invirtiendo en las 18 fibras que existen en México. Digo, aquí tú corrígeme, pero me parece que no, o sea, probablemente no en todas las de México, porque sí entiendo que está muy diversificado a nivel mundial y también en ETFs de fibras globales. Sí, o sea, no conozco el detalle, pero me suena a lo que dices. O sea, no creo que esté solamente expuesta a México, ni que tenga esa exposición directa a estas 18. Correcto. Raúl nos pregunta, ¿qué fibras invierten en infraestructura carretera aeropuertuaria? Pues ahí, pues tal cual, algunas de las fibras es, ¿no? Digo, ahí no sé si tú ubiques ya más Algunas de puntualmente las fibras algunas. yo te diría, en el sector aeroportuario no hay, pero en el sector carretero, yo diría que las principales, Las Fibra principales. MX es Ujú, una que nos gusta bastante, Fibra Vía también tiene inversiones en sí. activos carreteros, hay Fibra Ideal, Fibra Orión, Ujú, todas esas tienen ese exposure, ¿no? así es. Sí. Y Víctor Manuel nos pregunta, ¿existen ETFs que incluyen varias fibras? Pues sí, justamente el que les presentamos, el Fibra TC14, es un ETF a grosso modo, que en México a los ETFs luego les decimos trackers, que son estos fondos cotizados en bolsa, que justamente congrega a las fibras justamente locales, a las fibras en Sí, México. Ahora, entiendo yo que hay decenas de ETFs de fibras globales, ¿no? sí, sí, existen muchísimos tipos. O sea, hay productos financieros enfocados a las globales, hay una cantidad abismal. De los mexicanos, el principal índice es el FibraTrack, que va a Ajá, estar invertido principalmente en las fibras más grandes y líquidas de México, ¿no? ajá, ajá. Julio nos pregunta, ¿fibras que invierten en obras de gobierno? Pues yo conozco evidentemente la fibra CFE, la fibra de la Comisión Federal de Electricidad. No sé si tú puedes comentar algo. Allí, yo creo que es clave, no es que inviertan en obras del gobierno, es que están relacionadas a concesiones o a proyectos pues, que atienden a temas tal vez gubernamentales, Y ¿no? de transporte público, Este, ¿no? Prácticamente. exacto, o sea, todas las fibras lo que sucede es tienen concesiones, ¿no? Entonces, no están invirtiendo en algo que está haciendo el gobierno, sino el gobierno les está dando el derecho de operar, construir y mantener algún activo, ¿no? Entonces, Sí, ese es el exposure que tienen. Todas las fibras que mencionamos participan de esa forma, ¿no? sí. O digo, no sé si solo la CFE, creo que la de la CFE creo que sí es en Aquí, transmisión en directo, ¿no? fibra, pero es distinta porque fibras FE, en realidad fibras FE no invierte directo. Ok, Lo que hace, bueno, Fibras FE es un vehículo de fondeo para la CFE. claro. Entonces, Fibras FE, si tú ves las operaciones, Fibras FE no tiene operaciones. Fibras Ok. FE depende de los ingresos que genera CFE Transmisión, ¿no? Ujú. Entonces ellos no Eh, tienen, o sea, no es como que ellos tengan un activo, ellos dependen de lo que CFE haga y de esos flujos les cae su parte, ujú. ¿no? Ok. A ver, Alejandro nos pregunta, ¿pueden compartir un listado de esas 18 fibras y dónde es que actúa cada una de ellas? Pues Alejandro, nada más comentar que se está grabando esta sesión y la vamos a compartir en nuestro canal oficial de GBM Media, así como en el canal de YouTube de GBM. Entonces ahí vas a poder volver a ver ese listado donde, como mencionaba, estaban como 16 de las 18 fibras. Solo nos faltó por ahí fibra Terranova y hipotecaria porque ya no cabían literalmente. Eh,
Ahora también, digo, no sé si ahí tú nos puedes dirigir, Anton, a un directorio, pero yo conozco que la MEFibra, que es esta asociación mexicana que congrega las fibras, pues tiene un directorio, ¿no? También creo que ahí podrían revisarlo. Sí, y digo, también en la página de ambas bolsas, de la Bolsa Mexicana de Valores y de Viva, cuando revisan la información de emisoras, las fibras las separan como un tipo de emisora distinta, entonces le puedes dar clic y sale el nombre de todas las que existen. Ujú. Y ahí nada más recordarles que tenemos estos tres tipos de fibras que tienen estas características un poco distintas que acabamos de platicar, pero ahí van a ver justo estas 18 fibras inmobiliarias, tal cual. Yo por acá hay otras, estaba viendo también otras preguntas. Hay una que hacen que dice, ¿qué utilidad promedio se obtiene al invertir en fibras? Aquí es un poquito complejo de decirte exactamente la utilidad por otra vez, lo que nos enseñó Sam, ¿no? Hay dos casos en donde a al certificado una fibra le puede ir muy bien y al otro mal, pero al menos la parte de la distribución y, o sea, de la renta que les cae, el rango que tienen las fibras que están cotizando hoy en día es pagarte un rendimiento anual de entre el 4 y 10%, ¿no? Va a depender de cada una, ¿no? Pero ese es más o menos el rango, al menos de la parte de flujos, ¿no? De la parte de lo que vendría siendo tu dividendo. A Sí, porque eso la habría que plusvalía agregarle pues, va a depender eso de otro. cuánto tiempo te quedes, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero al menos Ujú, de la parte de renta, ¿no? Del flujo que te cae, está en este rango. ujú, ujú. A ver. Dice otra que para recibir dividendos de una fibra, ¿cuánto tiempo debes retener la inversión? La mayoría de fibras pagan trimestral, entonces la forma en la que funciona es, te anuncian el dividendo, bueno, te anuncian la distribución. La regla es, tienes que tener el certificado al menos 2 días antes de esa distribución. Con eso ya te van a pagar. Ok, Entonces, si tú buenísimo, lo compras 2 días antes de la fecha de pago, te cae tu distribución. buenísimo. Oye, nos dicen, ¿hay algún libro que recomiendes, Anton, para introducirse a este mundo de las fibras o de inversiones inmobiliarias? Creo tenemos varios cursos por ahí en GBM Academy que creo que vale Ujú, la pena echarle un ojo, ujú. como los fundamentales de fibras. Yo para allá Ok, los redirigiría. ok. Y para todos que sepan, en la página de GBM, en la sección de GBM Media, ahí tenemos la parte de The Academy, donde tenemos varios artículos y también como cursos interactivos, y ahí tenemos varios sobre inversiones en fibras, justamente que mencionaba Anton, y también específico artículos detallados sobre fibras específicas, tanto inmobiliarias como la del otro tipo, también fibras ES. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan ya prácticamente un minuto para despedirnos. Muchísimas gracias a todos por venir. Anton, mil gracias por todo este conocimiento que compartiste conmigo y con el auditorio. Creo que todos nos llevamos mucha buena información para saber invertir en bienes raíces, que creo que es una clase de activo bien interesante y bien en el top of mind, digamos, de la mayoría de las personas. No, mil gracias a todos por aguantarnos aquí una hora y espero verlos de nuevo en este tipo de pláticas. Mil Pues gracias. muchas gracias y les recuerdo que esta sesión se graba y se va a subir en nuestro canal de GM Media, así como en nuestro canal oficial de YouTube de GBM. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima.